Imagina una familia reunida en la mesa de la cena. El padre llega cansado del trabajo y lo primero que hace es quejarse del salario bajo. La madre suspira y comenta sobre los precios absurdos del supermercado. Los hijos escuchan todo esto mientras miran el celular, viendo a compañeros de la escuela viajando, comprando ropa de marca, viviendo una vida que parece inalcanzable. Nadie se da cuenta, pero en ese momento, alrededor de esa mesa, está siendo plantada la semilla de la escasez que brotará en el futuro de esos niños. ¿Ya has presenciado escenas así en tu propia casa? ¿Ya te has detenido a pensar que quizás los mayores obstáculos entre tú y la prosperidad no están ahí afuera, en el mundo cruel de las finanzas, sino dentro de tu propia casa, en las conversaciones cotidianas, en los ejemplos silenciosos, en los hábitos que se transmiten de padres a hijos como si fueran herencias sagradas, cuando en realidad son cadenas invisibles que aprisionan generaciones enteras en la prisión de la mentalidad de escasez? Porque la pobreza, antes de ser un número en la cuenta bancaria, es un patrón familiar profundamente arraigado, construido a través de palabras repetidas en el desayuno, de ejemplos dados diariamente, de creencias transmitidas de generación en generación como si fueran verdades absolutas sobre cómo funciona el mundo y cuál es el lugar de tu familia en él. En la sabiduría judía, hay una enseñanza profunda que dice, lo que los hijos ven en casa, llevarán al mundo. Esto significa que cada actitud de los padres, cada palabra dicha en presencia de los niños, cada reacción a los desafíos financieros, está moldeando la mentalidad de prosperidad o escasez que ese niño llevará consigo por el resto de su vida. La familia es el primer campo de entrenamiento financiero de una persona, es ahí donde se aprende si el dinero es amigo o enemigo, si la abundancia es posible o imposible, si la prosperidad es para gente como nosotros o solo para los otros privilegiados. Y es sobre esto que vamos a hablar hoy con profundidad, los 8 comportamientos y hábitos específicamente familiares que, sin que nadie se dé cuenta, están destruyendo la prosperidad de tu casa y programando a tus hijos para repetir los mismos patrones de dificultad financiera que tú vives hoy. El primer comportamiento familiar devastador es la queja como lenguaje común de la casa. No estamos hablando de desahogos ocasionales, que son saludables y necesarios, sino de aquella queja que se ha convertido en la forma habitual de comunicación entre los miembros de la familia. El padre se queja del trabajo a la esposa se queja de las cuentas al marido, ambos se quejan de la vida frente a los hijos aprenden a quejarse de la escuela, de los profesores, de los compañeros. La casa entera vibra en una frecuencia de insatisfacción constante, donde nadie parece contento con nada, donde todo es motivo de lamentación. Pero aquí está lo que la mayoría de las familias no entiende, niños que crecen escuchando a los padres quejarse constantemente del dinero, del trabajo, de las cuentas, desarrollan una relación traumática con la prosperidad antes incluso de comenzar la vida profesional. Aprenden inconscientemente que ganar dinero es sufrimiento, que trabajar es sacrificio doloroso, que las cuentas son enemigas implacables. Cuando esos niños crecen y comienzan a ganar su propio dinero, cargan consigo toda esa programación negativa. En la tradición judía, se enseña que palabras de gratitud atraen bendiciones, palabras de queja alejan la providencia divina. Una familia próspera es aquella donde, incluso en las dificultades, se enseña a los niños a enfocarse en lo que hay, no en lo que falta. Donde el padre, aunque gane poco, enseña a los hijos a agradecer por el salario que llega. Donde la madre, aunque necesite economizar, muestra a los niños cómo ser creativa con los recursos disponibles, transformando la limitación en oportunidad de aprendizaje, no en motivo de amargura que envenena el clima familiar. El segundo hábito familiar destructivo, extremadamente común pero raramente discutido, es el desorden doméstico crónico que afecta toda la dinámica familiar. No se trata solo de tener una casa limpia estéticamente, sino del caos que se instala cuando nadie sabe dónde están las cosas importantes, cuando cada miembro de la familia vive en su propio mundo de desorden. El padre no sabe dónde guardó los documentos importantes, la madre no consigue encontrar las cuentas a pagar, los hijos pierden material escolar cada semana y es necesario comprar nuevo, generando gastos innecesarios. Este patrón de desorden crea una dinámica familiar donde el estrés financiero se multiplica exponencialmente. Retrasos en el pago de cuentas porque nadie sabía dónde estaban guardadas, intereses pagados innecesariamente, compras duplicadas porque no se sabía que el artículo ya existía en casa perdido en algún rincón.
Pero lo más grave es el ejemplo que esto da a los hijos. Aprenden que no hay consecuencias para el desorden, que no es importante cuidar las cosas, que se puede vivir en el caos sin responsabilidad. Cuando estos niños se convierten en adultos, replican exactamente el mismo patrón, creando sus propias familias caóticas donde el dinero se escurre por los desagües de la desorganización. En la sabiduría judía, hay un concepto llamado seder, que significa orden, y es considerado fundamental para la bendición familiar. Una casa organizada no es lujo ni perfeccionismo neurótico, es disciplina que se traduce en respeto por los recursos que el Creador confió a la familia. Es enseñar a los niños, a través del ejemplo diario, que cada cosa tiene su lugar, que cada recurso merece ser cuidado, que la organización es una forma de honrar lo que se tiene. Familias prósperas crean sistemas simples donde todos saben dónde están los documentos importantes, donde hay un lugar específico para guardar las cuentas, donde los niños aprenden desde pequeños a cuidar sus pertenencias. Esto no es solo organización física, es entrenar la mente de los niños para la responsabilidad financiera futura. El tercer comportamiento familiar extremadamente perjudicial es el silencio total o las peleas constantes sobre dinero entre la pareja. Existen dos extremos igualmente destructivos, parejas que nunca, absolutamente nunca, conversan sobre finanzas frente uno al otro o a los hijos, como si el dinero fuera un asunto prohibido, tabú, demasiado sucio para ser discutido, y parejas que solo hablan de dinero cuando están peleando ferozmente, a gritos, culpándose mutuamente por los problemas financieros de la familia. Ambos extremos son profundamente perjudiciales para los niños que observan todo, incluso cuando los padres piensan que no están prestando atención. En el primer caso, del silencio absoluto, los niños crecen sin ninguna educación financiera básica, sin entender cómo funciona el dinero, de dónde viene, a dónde va, cómo se administra. Aprenden que el dinero es un misterio del cual no se habla, algo que mágicamente aparece y desaparece sin lógica aparente. Cuando estos niños crecen y necesitan lidiar con sus propias finanzas, están completamente despreparados, nunca vieron a los padres conversando calmadamente sobre presupuesto, planificación, ahorro, inversión. En el segundo caso, de las peleas constantes, los niños desarrollan una asociación traumática entre dinero y conflicto, entre prosperidad y sufrimiento relacional. Aprenden que hablar de dinero significa pelea, significa dolor, significa culpa y acusaciones. Esto crea adultos que evitan lidiar con finanzas porque inconscientemente lo asocian con trauma emocional. La sabiduría judía enseña que la pareja debe ser transparente entre sí sobre las finanzas y también debe incluir a los hijos gradualmente, de acuerdo con la edad, en las conversaciones financieras de la familia. No para sobrecargarlos con preocupaciones de adultos, sino para educarlos en el lenguaje del dinero, enseñarles que es posible conversar calmadamente sobre finanzas, que es natural planificar juntos, que cada miembro de la familia tiene responsabilidades adecuadas a su edad. Niños que crecen viendo a los padres conversando respetuosamente sobre el presupuesto familiar, tomando decisiones financieras en conjunto, explicando de forma simple por qué ciertas compras son posibles ahora y otras necesitan esperar, desarrollan una relación sana y madura con el dinero. Aprenden que la prosperidad es resultado de planificación familiar conjunta, no de suerte o magia. El cuarto hábito familiar devastador es la cultura de la victimización que contamina toda la familia. Son familias donde la narrativa dominante es, nacimos pobres y moriremos pobres, en nuestra familia nadie nunca salió adelante en la vida, somos desafortunados, nada funciona para nosotros, los ricos pisan a los pobres y nosotros siempre seremos pisados. Esta narrativa es repetida por los abuelos, incorporada por los padres y absorbida por los niños como si fuera el destino ineludible del linaje familiar. Lo peor es cuando hay comparaciones destructivas con otras familias. Mira la familia de tu compañero, ellos tienen dinero porque son afortunados, nosotros no tenemos esa suerte. O aquella familia prosperó porque son deshonestos, gente honesta como nosotros nunca va a tener eso. Estas narrativas crean una identidad familiar de fracaso, una creencia colectiva de que la escasez es el ADN de la familia, imposible de ser cambiado. Los niños internalizan profundamente que intentar prosperar es traicionar los orígenes, es querer ser mejor que los padres, es negar la historia familiar. Muchos adultos sabotean inconscientemente el propio éxito porque sienten culpa de prosperar cuando sus padres no prosperaron,
como si tener éxito financiero fuera una traición a la lealtad familiar. En la sabiduría judía, incluso después del Holocausto, después de generaciones de persecución y pobreza forzada, no se enseña a los niños que son víctimas destinadas al fracaso, sino sobrevivientes destinados a la reconstrucción. La narrativa familiar es: nuestros antepasados enfrentaron lo imposible y sobrevivieron, la sangre de ellos corre en ti, tú eres capaz de superar cualquier dificultad. Familias que quieren romper el ciclo de la pobreza necesitan cambiar urgentemente la narrativa interna. Los padres necesitan dejar de contar historias de fracaso y victimización a los hijos y comenzar a contar historias de resiliencia, de pequeñas victorias, de progreso gradual. Aunque la situación actual sea difícil, la narrativa debe ser: estamos construyendo algo mejor para ustedes, estamos aprendiendo y creciendo juntos, nuestra historia no termina aquí. Niños que crecen con esta narrativa de constructores, no de víctimas, desarrollan la mentalidad necesaria para romper patrones generacionales de pobreza. El quinto comportamiento familiar extremadamente destructivo es el desperdicio normalizado y enseñado a través del ejemplo diario. No se trata solo de tirar comida, aunque eso sea grave, sino de toda una cultura familiar de falta de respeto por los recursos. El padre deja luces encendidas innecesariamente y no ve problema en eso, la madre compra compulsivamente cosas que no necesita y después las deja abandonadas. Los hijos aprenden que cuando algo se rompe solo hay que pedir otro, no hay noción de reparación, cuidado o preservación. Hay familias donde los juguetes de los niños viven rotos o esparcidos porque nadie enseña el valor de cuidar lo que se tiene, donde ropas casi nuevas son descartadas porque se aburrieron, donde alimentos son desperdiciados regularmente porque nadie planificó las comidas. Este patrón de desperdicio va mucho más allá de la cuestión financiera obvia del dinero que está literalmente yendo a la basura, está enseñando a los niños una lección terrible: que los recursos son infinitos, que no hay consecuencias para el desperdicio, que siempre habrá más. Cuando estos niños crecen y necesitan lidiar con sus propios recursos limitados, no tienen la menor noción de cómo administrarlos porque nunca aprendieron el concepto de suficiencia, nunca desarrollaron la gratitud por lo que tienen, nunca practicaron el cuidado consciente con los recursos. En la tradición judía, hay historias de grandes sabios que, aunque siendo ricos, jamás desperdiciaban ni siquiera una migaja de pan, porque entendían que todo es sagrado, todo fue provisto con propósito. Familias prósperas enseñan a los hijos el concepto de mayordomía: tú no eres dueño de los recursos, eres administrador temporal de ellos. Enseñan a cuidar lo que se tiene, a reparar antes de sustituir, a planificar para no desperdiciar, a agradecer antes de pedir más. Niños que crecen aprendiendo a cuidar un juguete simple, a preservar sus ropas, a no desperdiciar comida en el plato, están siendo entrenados para la prosperidad futura, porque prosperidad no es ganar mucho, es administrar bien lo que se tiene, sea poco o mucho. El sexto hábito familiar silenciosamente destructivo es la comparación constante que los padres hacen, sea entre los propios hijos, sea entre la familia y otras familias del círculo social. Porque no sacas buenas notas como tu hermano, la hija de la vecina ya está en la universidad y tú aún ni has decidido qué quieres hacer, mira la familia de tu primo, ellos tienen una casa más grande que la nuestra, tu compañero tiene un padre que gana bien, por eso él tiene todo eso. Estas comparaciones destructivas crean un ambiente familiar tóxico donde nadie nunca es suficiente, donde lo que se tiene nunca es suficiente, donde siempre hay alguien mejor sirviendo de regla imposible de alcanzar. Lo peor es el impacto diferente que esto tiene en cada hijo. Algunos desarrollan envidia profunda de los hermanos o de otras familias, otros desarrollan baja autoestima paralizante, algunos se vuelven competitivos de forma enfermiza y otros simplemente desisten de intentar porque nunca serán lo suficientemente buenos de todos modos. Niños que crecen siendo constantemente comparados desarrollan una relación extremadamente problemática con la prosperidad, o pasan la vida entera intentando probar su valor a través de conquistas materiales, cayendo en una carrera infinita e insatisfactoria por tener más que los otros, o desarrollan autosabotaje porque creen profundamente que no merecen prosperar, no son tan capaces como los otros. Además, estas comparaciones crean división y competencia entre hermanos que deberían ser aliados, creando familias fragmentadas donde cada uno está en su propia lucha solitaria en vez de colaborar juntos por la prosperidad colectiva.
En la sabiduría judía se enseña que cada persona tiene su propio masal, su propio camino de bendición único e intransferible, y que compararse con otros es negar el propósito divino específico de cada vida. Familias saludables celebran las diferencias y los talentos únicos de cada hijo, sin comparaciones destructivas. Enseñan que el progreso de uno no disminuye el valor del otro, que la victoria de una familia vecina no es una derrota para tu familia. Los padres conscientes trabajan activamente para crear un ambiente de cooperación familiar, donde cada miembro contribuye con sus talentos únicos para el bien colectivo, donde los hermanos se apoyan unos a otros, donde hay celebración genuina de las conquistas ajenas sin envidia. Niños que crecen en este ambiente desarrollan una relación saludable con la prosperidad, buscan su propio camino sin envidia de los otros, saben cooperar en vez de competir destructivamente, y construyen familias igualmente saludables en el futuro. El séptimo comportamiento familiar extremadamente perjudicial, quizás uno de los más sutiles pero poderosos, es la completa ausencia de generosidad y gratitud enseñada y practicada en familia. Son hogares donde nunca se ayuda a nadie porque ya estamos mal, no podemos ayudar a otros, donde nunca se da nada porque necesitamos todo para nosotros mismos, donde los niños nunca ven a los padres siendo generosos con nadie, ni con tiempo, ni con recursos, ni con atención. Peor aún, son familias donde no hay gratitud expresada entre los propios miembros, el padre trabaja duro pero nunca escucha un gracias sincero de la familia, la madre cuida de la casa pero nadie demuestra apreciación. Los hijos reciben cosas pero nunca agradecen porque ya esperan todo como derecho automático. Esta ausencia de generosidad y gratitud crea un ciclo vicioso de escasez emocional y material. Niños que crecen sin ver ni practicar generosidad desarrollan una mentalidad de escasez tan profunda que incluso cuando tienen, sienten que no tienen, viven en constante miedo de perder, incapaces de compartir cosa alguna porque creen que dar es perder. Se convierten en adultos emocionalmente pobres, aislados, incapaces de crear redes de apoyo porque nunca aprendieron el arte sagrado de dar y recibir. La falta de gratitud, por su parte, crea personas crónicamente insatisfechas que, no importa cuánto conquisten, nunca sienten que es suficiente, siempre enfocándose en lo que falta y nunca en lo que hay. En la rica tradición judía, el concepto de tzedakah, que significa tanto justicia como caridad, es enseñado desde la más tierna infancia. Incluso las familias más pobres separan una pequeña cantidad para ayudar a alguien en situación aún peor, porque entienden que la generosidad no es sobre cuánto tienes, sino sobre quién eres. Niños judíos crecen viendo a los padres dando, ayudando, siendo agradecidos, y esto moldea completamente su relación con recursos por el resto de la vida. Familias que quieren prosperidad verdadera necesitan comenzar a practicar generosidad estratégica y gratitud expresa dentro de casa. Los padres necesitan involucrar a los hijos en actos de generosidad, elegir juntos ropas usadas pero buenas para donar, separar juguetes que no usan más para dar a otros niños, ayudar a un vecino necesitado como familia. Esto enseña a los niños que siempre hay alguien que necesita más, que dar es multiplicar, no disminuir. Igualmente importante es crear rituales familiares de gratitud, cenas donde cada uno comparte algo por lo cual está agradecido ese día, apreciación expresada entre los miembros de la familia, celebración de las pequeñas victorias colectivas. Niños que crecen practicando generosidad y gratitud desarrollan una mentalidad de abundancia genuina, saben que hay suficiente para todos, que compartir crea más, que agradecer atrae más bendiciones, y cargan esto hacia sus propias familias futuras. Y el octavo hábito familiar, posiblemente el más devastador de todos porque afecta el sentido más profundo de existencia, es vivir sin propósito familiar compartido, sin misión colectiva que una a la familia y de significado a la lucha diaria. Son familias donde cada uno vive en su propia burbuja individual, el padre trabaja para pagar cuentas sin que los hijos entiendan el sacrificio o el propósito mayor, la madre se desgasta en tareas domésticas sin reconocimiento o sentido de misión, los hijos viven sus vidas enfocados solo en sí mismos sin conexión con algo mayor que trascienda el propio ombligo. No hay conversación sobre sueños familiares, no hay construcción conjunta de objetivos que unan a todos hacia algo inspirador, no hay narrativa de que estamos juntos construyendo algo importante. Esta falta de propósito compartido crea familias fragmentadas donde el dinero es solo un medio de supervivencia individual, no una herramienta de construcción colectiva de algo significativo.
Los padres trabajan sin inspiración, solo por obligación, y transmiten esa falta de propósito a los hijos, que crecen sin saber por qué se despiertan todos los días, sin entender el valor profundo del trabajo, sin tener una visión inspiradora del futuro que quieren construir. Cuando estos niños crecen, replican exactamente el mismo patrón, trabajan solo para sobrevivir, sin propósito, sin misión, sin alegría, perpetuando una generación más de pobreza no solo material sino principalmente existencial. En la sabiduría judía, la familia es vista como una pequeña nación, donde cada miembro tiene un papel importante en la misión colectiva de hacer del mundo un lugar mejor. Hay una conciencia profunda del legado generacional. Lo que mis abuelos construyeron, mis padres desarrollaron, yo estoy expandiendo, y mis hijos llevarán aún más lejos. Familias judías frecuentemente se reúnen para hablar sobre valores familiares, historia de los antepasados, misión colectiva, creando una narrativa poderosa de continuidad y propósito. Familias que desean prosperidad sostenible necesitan urgentemente crear un propósito familiar compartido. Esto no necesita ser grandioso. Puede ser estamos construyendo estabilidad financiera para que nuestros hijos tengan oportunidades de educación que nosotros no tuvimos, o estamos aprendiendo juntos a administrar mejor nuestros recursos para algún día poder ayudar a otras familias, o estamos trabajando para que nuestra familia sea conocida por integridad y generosidad. Lo importante es que todos, incluso los niños, entiendan y participen de esa misión. Cuando hay propósito compartido, cada sacrificio tiene significado, cada esfuerzo es valorado, cada pequeña victoria es celebrada colectivamente. Niños que crecen con sentido de propósito familiar desarrollan resiliencia extraordinaria, saben por qué están estudiando, entienden por qué los padres trabajan tanto, se sienten parte de algo mayor que ellos mismos. Esto crea adultos con capacidad de construir prosperidad sostenible porque saben que el dinero es herramienta para realizar propósitos mayores, no un fin en sí mismo. Ahora, detente un instante y haz una reflexión honesta y valiente. ¿Cuántos de estos 8 comportamientos familiares destructivos reconoces dolorosamente en la dinámica de tu propia casa? ¿Cuántos de ellos percibes que aprendiste de tus propios padres y ahora, sin intención consciente, estás transmitiendo a tus hijos, perpetuando el ciclo generacional de dificultad? La prosperidad familiar genuina siempre comienza con conciencia, con el coraje de mirar honestamente los patrones establecidos y decir, esto se detiene aquí, en esta generación. Es absolutamente posible reprogramar completamente la cultura familiar, pero exige intención deliberada, esfuerzo consciente y, sobre todo, modelado a través del ejemplo consistente, no solo palabras vacías. Comienza hoy mismo sustituyendo la queja habitual por conversaciones de gratitud en la cena, el desorden caótico por sistemas simples que todos puedan seguir, el silencio incómodo o pelea sobre dinero por diálogos educativos y respetuosos que incluyen a los niños de forma apropiada, la victimización paralizante por narrativas de resiliencia y construcción, el desperdicio inconsciente por prácticas de cuidado y mayordomía de los recursos, la comparación destructiva por celebración genuina de las diferencias y conquistas de cada uno, la avaricia miedosa por generosidad estratégica practicada en familia, y la falta angustiante de propósito por conversaciones regulares sobre la misión y valores familiares que guían todas las decisiones. La prosperidad familiar verdadera no sucede cuando una persona individual se enriquece sola, sino cuando toda la familia, como una unidad cohesiva, aprende colectivamente nuevos patrones, crea nueva cultura, establece nuevos hábitos que serán transmitidos a las próximas generaciones como verdadera herencia valiosa. Porque dinero en la cuenta se gasta y se acaba, pero mentalidad de prosperidad, valores sólidos, hábitos saludables, esos se multiplican a través de las generaciones, creando linajes enteros de familias bendecidas. Y cuando tu familia finalmente se convierte en un ambiente de sabiduría práctica aplicada, donde cada miembro entiende su papel y su responsabilidad, el dinero naturalmente deja de ser fuente de estrés, pelea y sufrimiento para convertirse en herramienta de realización de sueños familiares colectivos. Porque la verdadera riqueza no es cuánto dinero acumulas individualmente, sino qué tipo de familia construyes, una familia unida, consciente, generosa, resiliente, donde cada miembro apoya al otro, donde hay celebración de las victorias, donde hay apoyo en las dificultades, donde hay propósito compartido que da sentido al camino.
Entonces, si este video tocó profundamente tu corazón e hizo que repienses la dinámica de tu propia familia, deja tu like para que más familias puedan encontrar este mensaje transformador. Suscríbete al canal para recibir más contenido sobre prosperidad familiar y educación financiera para padres. Y comparte urgentemente este video con otros padres y madres que sabes que están luchando con estas mismas cuestiones, quizás sin percibir que la solución comienza dentro de casa, en la forma como la familia interactúa diariamente. Y antes de irte, te invito especialmente a ver el próximo video que está apareciendo en la pantalla ahora mismo, donde revelo exactamente cómo las familias judías enseñan educación financiera a los niños desde muy pequeños, creando generaciones enteras programadas para la prosperidad, y cómo puedes aplicar estos mismos principios milenarios en tu familia a partir de hoy, independientemente de la edad de tus hijos. Te veo allá, ansioso por compartir estas estrategias prácticas y transformadoras contigo. Salom y hasta el próximo video, que tu familia sea bendecida con prosperidad verdadera y duradera.